Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 15:16. Juan 15:16. Hoy voy a hablar sobre multiplica los frutos. Como bien sabes, hace una semana empezó una nueva serie que tiene que ver con recoger los frutos, recogiendo frutos. Y hoy es la primera vez que entro con esta serie. Quiero sentar las bases de lo que voy a estar hablando en las sucesivas predicaciones, cuando corresponda, claro. Entonces quiero adentrarme, quiero poner principios muy importantes para nuestra vida, que tenemos que entender, que tenemos que militar, que tenemos que saber, porque Dios quiere hacer cosas en medio de nosotros. Él está presto, Él está listo, Él tiene grandes bendiciones, Él tiene frutos para desarrollar en nuestra vida. Y por eso hoy estamos así. Juan 15:16, si lo ponen en pantalla, dice la palabra: no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a leerlo todos, a la de 3, 1, 2, 3. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Alguien dice amén? Amén. De aquí podemos extraer muchos principios, pero básicamente voy a decir 4. Punto número 1, tú y yo, hermano, fuimos diseñados para llevar fruto. Fuimos diseñados para llevar fruto. El deseo del corazón de Dios cuando nos crea, el propósito en nuestras vidas es que nosotros también llevemos fruto. Con esta fe, que nosotros entendamos que Dios nos ha diseñado para llevar fruto, entendemos que Dios nos elige primero a nosotros y no nosotros elegimos a Dios. En el huerto del Edén, Dios crea al hombre, no el hombre crea a Dios. En el mundo se estila claramente, el mundo crea a su propio Dios, a su medida, a su forma, a su alcance, a su forma de entender, a su forma de querer avanzar en la vida, crea a su propio Dios. Pero los que estamos aquí hemos entendido que el que nos llamó es nuestro Dios, no nosotros a Él. Esto es muy poderoso, mi querido hermano, porque en eso se basa nuestra fe. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Nosotros no creamos a Dios. Así que habemos de someternos nosotros a los principios y preceptos, a las formas, a las maneras en que Dios quiere que nosotros andemos todos los días de nuestra vida. Por eso estamos aquí. Esto es muy poderoso, porque si dependemos de Dios, si estamos bajo la autoridad de Dios, estamos sustentados por Él, por su palabra, por sus promesas, significa que si Dios nos llamó, entonces es Él quien va a cumplir el propósito en nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Fuimos diseñados por Él, un propósito que Dios ha marcado en nuestras vidas. Principio número 2, los frutos provienen de Dios. Principio número 1, Dios nos ha diseñado para que llevemos fruto, pero los frutos aún los produce Dios. No somos nosotros los que los hacemos, los que los elaboramos. No le puedes decir a una planta, quiero que des fruto en esta temporada, cuando la planta no lo va a hacer. La planta está programada única y exclusivamente cuando tiene el espacio correcto, el clima correcto, el tiempo correcto, la alimentación correcta. Está programada la planta para que en su tiempo dé fruto. Dios así lo predestinó. Así como la planta está prediseñada para que lleve fruto a su tiempo, también tú y yo estamos prediseñados para llevar también ese fruto. Pero ese fruto está programado y está predestinado por nuestro Dios. Principio número 3. El fruto de Dios permanece. Repite conmigo: el fruto de Dios permanece. Es decir, no es un asunto de apariencia, no es un asunto de fingimiento, es un asunto totalmente real y natural, que los frutos de Dios van a ser manifestados, son manifestados
y van a ser manifestados en nuestra vida a su tiempo. Principio número 4. Dios espera que nosotros multipliquemos estos frutos. Dicho de otra manera, por cuanto los frutos los produce Dios, Dios espera multiplicar en nuestras vidas los frutos que provienen de Dios. Principio número 4. Él está esperando que nosotros llevemos mucho fruto. No es un estancamiento, no es un asunto en el que ya obtuve tal cosa y ya no voy a avanzar. No, el Señor ha establecido en nuestras vidas un asunto cíclico, algo que no se limita, porque Él está listo y no solo está listo, quiere establecer frutos cada vez más en nuestra vida. Hay dos tipos de frutos que una persona o una planta puede dar, solamente dos: frutos buenos y frutos malos. En el caso de las personas, de nosotros, de los hijos de Dios, podemos dar frutos de la carne o podemos dar frutos del Espíritu. No hay más, frutos buenos y frutos malos. Gálatas 5, 19, 21 dice al respecto: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos de la carne, los frutos que una persona, un cristiano pueden dar, pueden ser estos frutos, son frutos malos. Pero Dios espera que nosotros empecemos a dar frutos buenos al respecto. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos que Dios está esperando que nosotros demos son los frutos del Espíritu. No son nuestros frutos, son los frutos que produce nuestro Dios en nuestra vida. La pregunta aquí es: ¿en cuál de los dos estamos militando tú y yo? Como cristianos, y hasta que venga Cristo tengo que decir algo, una verdad. Podemos estar militando en los frutos de la carne, pero como hijos de Dios, la tendencia del cristiano es que militemos en los frutos del Espíritu. Si los frutos de la carne están gobernando a una persona que se dice ser cristiano y no se ven los frutos del Espíritu, muy seguramente la persona no es un hijo de Dios. Porque los frutos sí manifiestan lo que verdaderamente es el árbol. Si eres hijo de Dios, vas a tener una lucha entre la carne y el Espíritu, eso es de cajón. Siempre la carne va a querer hacer algo y el Espíritu te va a invitar a hacer otra cosa. Las cosas buenas, las cosas que provienen de Él. Sin embargo, la tendencia del cristiano siempre va a ser, siempre, mi querido amigo, siempre va a ser militar en las obras y en los frutos del Espíritu. Puede ser que te pase que a lo mejor llevas 2 pasitos para adelante o 3 pasitos para adelante y 1 para atrás. Y otra vez otros 2 pasitos para adelante, o 3 si quieres, y 1 para atrás. Pareciera que regresas, pero no. La característica del cristiano es que a pesar de que hay veces que se equivoca, siempre su corazón va a estar dispuesto a estar delante de la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? La carne dice, deja al Señor, ya no lo mires, ya no lo busques. Pero el Espíritu Santo dice, hay gracia sobreabundante para cada uno de nosotros. Dios es nuestro proveedor, hermano. Los frutos, como dije, los frutos los produce nuestro Dios. Y tienes que echarle un ojito al Génesis al respecto. Cómo el Señor ordena todas las cosas, empieza a crear el universo, empieza a crear la luz, todo, empieza a crear todo. Después de que crea emerge la tierra de las aguas, empieza a crear las plantas. Y dice que las plantas producen fruto. Y que cada planta según su género, cada árbol según su género producirá un fruto diferente. Claro que sí. Y después aparece el hombre, crea el Señor al hombre y lo pone en el huerto del Edén.
En ese momento el Señor ya había creado las plantas, había creado los animales, todo lo necesario para que el hombre subsistiera. Lo cual significa y nos da a entender, y aquí hay un principio muy fundamental, mi querido hermano. El Señor ya nos bendijo desde antes que nos haya creado. El Señor ya te bendijo a ti desde antes que Él haya decidido ponerte en un lugar. Si el Señor te mandó a hacer algo, Él ya estableció un ambiente correcto para que tú te desarrolles ahí y generes los frutos que Dios está esperando que tú generes a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué lo hace? Porque nuestro Dios es un proveedor. Repite conmigo: Dios es mi proveedor. Dios ya te bendijo. Él produjo todo lo necesario para que tú puedas vivir. Quizá hay aquí algún desalentado y diga: ¿para qué quiero la vida? Dejo decirte, hermano, Dios está mirando por ti. Dios está sosteniendo tu vida. Tan es así que hoy puedes respirar. Tan es así que hoy puedes hablar. Tan es así que nuestro Dios está en medio de nosotros sosteniéndolo. Pero de alguna manera los afanes de la vida, los deseos de la carne nublan esa visión, nublan ese entendimiento. Pero tenemos una certeza que nuestro Dios hasta hoy nos sostiene. ¿Alguien dice amén? Dios produjo los frutos antes. Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene un montón de frutos para ti, hermano. Para ti y para mí. Tan es así es nuestro Dios proveedor que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Repita conmigo: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios es proveedor, pero no solo es proveedor, Dios también es muy generoso. Nuestro Dios es un Dios generoso. Por los frutos de la carne de alguna manera no alcanzamos a verlo, pero es muy claro, porque nuestro Dios es rico en misericordia, y por el gran amor que ha tenido, entregó a su unigénito por cada uno de nosotros. Es decir, el que no escatimó ni a su propio hijo, hermano, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? No sé si alguna vez te hayas preguntado si eres capaz de dar a tu hijo por algún delincuente que a su vez ya te había hecho daño a ti. No creo que sea posible. No creo que ninguno de nosotros quiera entregar a nuestro hijo, pues nuestro Dios entregó a su único hijo, sí, a su unigénito, que salió de su naturaleza y lo ha entregado. ¿Cuánto más nuestro Dios no entregará todas las cosas? Es decir, hermano, nuestro Dios es un Dios generoso. Y al respecto hay un montón de versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios es generoso, tan es así que el sol sale para todos. El sol sale para buenos, para malos, para ricos, para pobres, para esto, para lo otro. Comemos de la misma tierra. Nuestro Dios es un Dios generoso. Y si nosotros fuimos hechos a la imagen de nuestro Dios, espera Dios también que nosotros empecemos a ser también generosos. Queda claro que nacimos para dar frutos. La pregunta aquí es: ¿cómo puedo producir frutos? Porque si estamos diseñados para producir frutos, habremos de producirlos, o sean buenos, o sean frutos malos. El punto aquí es: ¿cómo le hago para producir los frutos? O más bien dicho, replanteo la pregunta: ¿cómo le hago para que el Espíritu Santo produzca los frutos continuamente en mi vida? Te voy a dar 3 aspectos. Quieres producir frutos, pero los verdaderos frutos de Dios. Punto número 1: tienes que nacer de nuevo. Punto número 1: porque dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Dios.
Necesitas nacer de nuevo, porque cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo entra a tu vida y empieza a gobernar tu vida. Si en tu corazón aún no le has entregado toda tu vida, tienes el riesgo de un estancamiento. Si no has nacido de nuevo, obviamente no puedes producir los frutos que provienen de nuestro Dios. Y si ya naciste de nuevo, pero tu corazón anda medio tambaleando y diciendo como que quiero y como que no quiero, tienes el riesgo de estancarte. A lo mejor vienes a la iglesia por conveniencia, pero no hay frutos. A lo mejor vienes a acompañar a tu hijo para que se desarrolle en un ambiente correcto, pero tu corazón no se lo quieres entregar a Dios. Te digo una cosa, para que tu hijo verdaderamente prospere, para que tu familia verdaderamente prospere, tiene que estar el Espíritu Santo en medio de tu vida. Es fundamental que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Si hay un área en tu corazón que todavía no se la entregas, es indispensable que empieces a tomar decisiones para que el Espíritu Santo empiece a gobernar tu vida. Punto número 1, se necesita nacer de nuevo. Punto número 2, tenemos que ser una buena tierra. Al respecto, Jesús les avienta una parábola a los discípulos y le avienta la parábola del sembrador y le comenta que hay 4 tipos de tierras. La primera dice que sale el sembrador y avienta la semilla y cae junto al camino. No murió, no prosperó la semilla, no creció la planta. El tipo de tierra número 2 dice que avienta la semilla y cae entre pedregales. La semilla al final se asolea y se quema y no prospera. Hay otro tipo de tierra que es una tierra donde la semilla cae entre espinos y por los afanes al final tampoco prospera. Pero hay una cuarta tierra en la que Jesús pone atención y es la tierra que da fruto. Le llama la buena tierra y Jesús dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Necesitas nacer de nuevo, punto número 1. Punto número 2, necesitas poner atención en tu tierra. Necesitas poner atención en tu tierra, porque la tierra que no es apta para recibir una semilla, la tierra que no está preparada para recibir una semilla, cualquier cosa que provenga de nuestro Dios, hermano, la semilla no va a prosperar. ¿Cómo se prepara una tierra? ¿Cómo se hace prosperar una tierra? ¿Cómo se le hace para que sea una buena tierra? Bueno, lo que comúnmente decimos en este lugar: acércate a la presencia de Dios, lee la palabra, interésate por el Señor, ora cuando estés a solas, busca del Señor, congrégate, busca un grupo de pastoreo, haz estas cosas y vas a entender poco a poco cómo tu corazón se va a empezar a enamorar del Señor y tu tierra va a estar lista para recibir la semilla y el fruto que Dios quiere poner en tu tierra. Punto número 1, naces de nuevo. Punto número 2, preparas tu tierra. Y punto número 3, de toda la palabra que el Señor ha puesto en tu vida, empiezas a obedecerla. Muy sencillo. Se necesita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tienes al Espíritu Santo y eres de los que a lo mejor dices: no, el Espíritu Santo no es una persona, y hermano, estás pero bien amolado, perdón que te lo diga. Porque el Espíritu Santo es una persona y tiene autoridad sobre nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos empuja, el que nos impulsa, el que nos da conocimiento, el que nos hace discernir cosas que con los ojos físicos no se pueden ver. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago para multiplicar los frutos? Porque estamos de acuerdo que el Señor quiere que multipliquemos los frutos. Síntomas de que un cristiano va bien: empieza a multiplicar los frutos. Síntomas de que un cristiano está avanzando: los frutos del Espíritu Santo empiezan a multiplicarse. No empiezan solo a crecer, empiezan a multiplicarse. Mira, que el diablo te ataque, que las cosas empiezan a tornarse difíciles, que estés enfrentando cosas buenas o cosas malas, no significa y no te define como cristiano. Tú puedes enfrentarte a situaciones muy complicadas y estar dando fruto.
Tú puedes incluso padecer dificultades de tal manera que todos dicen, pareciera que el hermano lo abandonó Dios, pero tú en el fondo del corazón en realidad sigues produciendo frutos. Es decir, lo que te pasa, lo bueno o lo malo que te pasa, no definen al cristiano. Lo que sí define al cristiano es la multiplicación de los frutos que el Espíritu Santo continuamente está haciendo en nuestras vidas. ¿Estamos aquí? No confundas. La economía, por ejemplo, no es un fruto. La economía no es un fruto. La economía, dice la palabra de Dios, es una añadidura. ¿Qué es, hermanos? Una añadidura. Estaban los discípulos y le dicen, Jesús, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Jesús le responde, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La economía no es un fruto, hermano. Tampoco los dones y los talentos son un fruto. No, los dones y los talentos, profetizar, hablar en lengua, no son un fruto. Enseñar, servir, cantar, música y talentos, hablar en público, predicar, no son un fruto. No, incluso hasta sanar o echar fuera demonios, no son un fruto. Los frutos son los del Espíritu, y repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos, hermanos, son independientes de tus logros. Los frutos de nuestro Dios son independientes. En ocasiones están ligados, pero los frutos de Dios son independientes de lo que tú logras. No necesariamente el hecho de que tú logres cosas significa que estás bien para con Dios, de que el Espíritu Santo esté multiplicando frutos. No necesariamente. Por ejemplo, hablar en lenguas no es un fruto. El fruto sería que nosotros refrenemos nuestra lengua para hablar chismes, mentiras y cuánta cosa. ¿Sí estamos? ¿Alguien dijo amén? Ejemplo número 2. Profetizar no es un fruto. El fruto sería hablar prudentemente la palabra de Dios según lo que el Señor habla a su iglesia, sin conveniencia. ¿Estamos aquí? Ejemplo número 3. Hacer, deshacer, ir, venir, ir allá, ayudar, esto, lo otro. No es un fruto. Es una manifestación de los frutos, pero el fruto sería que en vez de hacer tanto en algo, mejor te ocupes de lo que más importa que el Señor pone en nuestra vida: la relación con Él, la relación con tu esposa, la relación con tus hijos, las relaciones en el trabajo, y súmale. Dar a los pobres, hermano, no es un fruto, es una manifestación. El fruto en dado caso sería que tú des y no esperes nada a cambio. ¿Estamos aquí? Voy a diezmar hoy, pero ojalá y el pastor me tome en cuenta esta vez. Los frutos son muy diferentes de los logros. Los frutos no tienen que ver con los talentos. Los frutos no tienen que ver con las cosas que nosotros logremos alcanzar a hacer. Porque de alguna manera algunos nacen favorecidos y algunos no tanto, hablando en sentido terrenal. No me malentiendas. Pero quiero decirte algo: los frutos de Dios los da el Espíritu Santo de una manera sin igual. El Espíritu Santo se entrega a cada uno de nosotros de una manera igualitaria. Puede ser que estés pasando en pruebas incluso. Puede ser que la economía esté menguando, que estés pasando dificultades, que la economía no fluya, o que no seas una persona de renombre, porque ha de salir aquel: yo quiero ser de renombre, porque así voy a manifestar los frutos y van a saber que Dios está conmigo. No, hermano, puedes pasar por este tipo de dificultades, pero no necesariamente significa que no estés dando fruto. Por ejemplo,
con todas esas broncas y el diablo está echando ahí duro para que tú no avances. Pero te digo una cosa, a lo mejor antes no leías la Biblia y ahora empiezas a leer la Biblia. Antes no orabas, ahora empiezas a orar con todo y las dificultades. Esos son los frutos. Antes eras un impaciente, pero ahora empieza la esperanza de nuestro Cristo. Empieza a surgir la fe y tener la esperanza de que algo va a pasar en nuestras vidas. Los frutos del Espíritu son indistintos de todo lo que tú puedas hacer o lo que alguien te quiera hacer. Esto es glorioso porque aquí se marca una diferencia muy grande entre el mundo y el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos definitivamente no hay acepción de personas. Es glorioso nuestro Dios. Es glorioso nuestro Dios. Puedes estar pasando dificultades, pero a lo mejor antes eras un peleonero, pero ahora ya no devuelves mal por mal. Eso sí es un fruto. Puedes estar pasando dificultades, pero antes guardabas rencor y ahora empezaste a perdonar a los que te ofendieron. Eso es un fruto. Antes eras bien cocodrilo, pero ahora el hermano trae despensas para dar a los que necesitan. Eso es un fruto. Tú y yo no buscamos los dones, buscamos los talentos. ¿Quién dijo que no? Pero lo que define al cristiano son los frutos que manifiesta el Espíritu Santo a través de nosotros. Porque al árbol se le conoce por los frutos, hermano. Al árbol se le conoce por los frutos. Dios diseñó las viñas para que dieran uvas. Diseñó las higueras para que dieran higos. Y te diseñó a ti para que manifiestes a nuestro Señor Jesucristo. Para que manifiesten los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida donde quiera que vayas. No cuando te ven, porque eso es fácil. Es bien fácil ser cristiano aquí en la iglesia, ¿verdad, hermano? Es bien facilito. Pero allá en la casa, en el trabajo, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo sabes si eres un hijo de Dios? Concluyo, por tus frutos. Ay, el hermano esto, el hermano lo otro, es bien popular y esto. Vamos a ver al concierto tal. Hermano, por sus frutos. Lo que haces en público no te define, pero lo que haces en privado sí te define. Tu relación con Dios, con tu familia, con todo lo que te rodea, con el día a día, lo que manifiestas allí, eso es lo que te define. El hermano antes robaba administrativamente, ahora dejó de hacerlo. Que no te chamaqueen entonces el profeta que llega de repente a darte una palabra rara, extraña, maléfica. Y tú, no, pero es el profeta. En el Antiguo Testamento, ¿sabes cómo se medían esas cosas? Se medía la profecía. Si la profecía se cumplía, entonces es de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sabes cómo se mide? Se mide al profeta. Se mide al profeta. Se miden los frutos del profeta. Si la palabra que te están diciendo viene de una persona que no tiene frutos en lo privado y en lo personal, tienes todo el derecho de no hacerle caso. Pero si la persona tiene frutos, tú sabes al respecto. Entonces, para la oreja, mi querido carnal. Para la oreja. Porque en el Nuevo Testamento, en estos tiempos, se mide al profeta. No tengas miedo entonces. Por sus frutos lo vas a conocer. Así que, joven, señorita, a las señoritas, tengo un consejo para ti. Las que andan en el ligue, ya en el tiempo del ligue, tengo un consejo para ti. Mira, si puedes agarrarte a uno que esté así más o menos como yo, bien así. No, no es cierto. Está bien, un Schwarzenegger, una cosa así. Ok, pero te digo algo.
Eso déjalo en segundo término. No te agarres tampoco al más popular necesariamente, escúchame. No, ni tampoco digas, ay, aquel popular, el que parece que ama mucho a Dios. ¿Sabes cómo le vas a hacer? Sencillito. Checa sus frutos. Tengo unos dichos al respecto. Si el muchacho obedece a su papá, ama a sus papás, porque amar es obedecer, ¿estamos aquí? Amar es obedecer. Si ama a sus papás, si es bien chambeador, y en tercera, al último, le sirve a Dios, agárrate de ahí, no importa que esté bien feo. A ver, dale un codazo si tienes una por ahí. Yo tengo a mis hijas por ahí. Ya si se puede, te digo, bueno, ¿sabes por qué, mi querida hermana? ¿Sabes por qué? Porque lo que hace en lo privado el muchacho es lo que va a hacer en privado contigo. Amén. Entonces, analízate. Nos ponemos en pie, por favor. Entonces, vamos analizándonos. Dile al que está a tu lado para que despierte, a ver si no se durmió. Dile, analízate. Esto es muy importante, hermano. Y te voy a pedir allí, por favor, que cierres tus ojos tantito, ya unos minutos solamente. Cierra tus ojos un tantito. Dice la palabra al respecto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hagas, hermano, va a prosperar. Los frutos, amigo, son una ofrenda viva delante de la presencia de nuestro Dios. Los frutos es adorar a lo que Jesús algún día le dijo a la samaritana: adorar al Padre en espíritu y en verdad. Los frutos, hermano, son tan importantes para Dios que nos ha diseñado para manifestarlos a través de su espíritu. Tocan el corazón del Padre. Identifica el Señor a sus hijos, no por el nombre o la etiqueta del cristiano. El Padre identifica a sus hijos por los frutos que trae delante de su presencia. Abel lo asesinó Caín por traer una ofrenda excelente delante de la presencia de Dios. Estás en riesgo, sí, estás en riesgo. El enemigo no quiere que tú te levantes, pero no son los problemas los que definen al Hijo de Dios. Lo que define al Hijo de Dios son los frutos que manifiesta por medio del Espíritu Santo. Por eso Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él te lo dará. Levanta tus manos ahí. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, analizo mi corazón, mi mente, lo que había puesto como mi camino, pero he descubierto que yo seguía en parte apariencias, logros, metas, talentos, pero no es lo primero. Eso es una consecuencia que también vienen del Espíritu. Pero lo primero que tú estás poniendo en mi corazón es que yo te deje a ti, amado Espíritu Santo, que tú generes los frutos que tú quieras. Por tanto,
Hago un pacto contigo y el pacto es encontrarme contigo, Señor, todos los días de mi vida. Buscar un lugar, un ambiente propicio para que así como las plantas lo tienen y dan fruto a tiempo, como el árbol plantado junto a los ríos, a las corrientes de agua, así, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, oro por cada persona aquí presente, Dios. Oro por mis hermanos, que tú sigas impulsando, Señor, que tú sigas animando, que sigas avivando, que, Señor, aquel que se siente débil, tú lo levantes, Dios, que traigas sobre él, Espíritu Santo, Señor, un ánimo, fuerzas, nuevas fuerzas sobre su vida, porque tú eres el Dios que sostiene, tú eres el Dios que alienta, tú eres el Dios que empuja, y en ti, Señor, solamente en ti encontramos libertad y gozo, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Alguien dice amén. Ok, Señor, nos despedimos con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén. Estamos despedidos.